Fernando Bustamante de Pichincha por Alianza País. Las intervenciones que se han hecho en este pleno me llevan a esa tentación irresistible. Y quiero referirme sobre todo a las palabras de quien me precedió en la palabra y del asambleísta Luis Fernando Torres. El asambleísta Torres es una persona lúcida. Muchas veces sus ideas nos sirven a todos, nos ayudan. Creo que hoy día, desgraciadamente, no puedo compartir ese punto de vista. En primer lugar, el alegato que se hace de que es improcedente porque nosotros nos pronunciamos sobre una ley aprobada por el Senado de los Estados Unidos porque estaríamos violando la soberanía de los Estados Unidos, fíjense, nosotros, el Ecuador, podríamos en peligro la soberanía de los Estados Unidos, a mi juicio no se sostiene porque el acto del Senado de los Estados Unidos es un acto que incide en la política de un país, de un tercero. Incide en las decisiones, en las acciones de la justicia venezolana, del Ejecutivo venezolano y de otros organismos internacionales como por ejemplo UNASUR, que han tomado cartas en el asunto y que han participado legítimamente en buscar una solución al conflicto político interno venezolano. Si siguiéramos lo que nos dice el asambleísta Torres, estaríamos en la situación de que el Senado de Estados Unidos puede legislar sobre lo que ocurre en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo, pero nosotros no podemos opinar sobre lo que el Senado de Estados Unidos hace en relación, afectando a países terceros, a sus ciudadanos y a sus instituciones. Fíjense ustedes qué tipo de impunidad estamos generando. El Senado de Estados Unidos puede pronunciarse sobre todos los asuntos del cosmos, nosotros no podemos decir nada al respecto. Se trata de una intervención del Senado de los Estados Unidos, de una intervención del gobierno de los Estados Unidos, del Estado de la Unión, en un tercer país. Yo quisiera apuntar a lo que me parece una inconsistencia en ese argumento. Y nosotros no estamos asustados por ello, estamos indignados. Esta resolución no es porque nos da miedo lo que Estados Unidos pueda hacer. Nos preocupa ciertamente el precedente que se está sentando. Que el Senado de los Estados Unidos se sustituya a todas las instancias judiciales y a todos los organismos multilaterales. Un país que no ratifica el Tratado de Roma, un país que no ratifica nada que tenga que ver con la jurisdicción internacional, quiere sustituir esa jurisdicción internacional que no acata por su propia jurisdicción nacional, haciéndola extensiva al mundo entero. Eso es el peligro, ese es el problema geopolítico que se está produciendo por la pretensión del gobierno de los Estados Unidos y de sus instituciones para sustituirse al orden internacional. No necesitamos ni siquiera defender lo que ha hecho el gobierno de Venezuela. Podríamos no ser partidarios de ese gobierno, pero tendríamos que estar tremendamente indignados por el hecho de que haya alguien, un Estado, que pretende tomar el lugar que no le corresponde como juez y sancionador de terceros. Si existieran violaciones a los derechos humanos, concedo que podrían haberlas habido, es una posibilidad, en algunos casos al menos. Existen procedimientos e instancias para ventilar eso y no aplicar sanciones a personas que no han sido sentenciadas por ningún tribunal. Y perdone, asambleísta Páez, los videos en las redes sociales, usted convendrá conmigo, no pueden sustituir a los tribunales de justicia. A nadie se le puede condenar por un video tomado en la calle, porque además sabemos perfectamente que toda foto, toma, grabación, es editada, es contextualizada, requiere un análisis mucho más serio que simplemente ver lo que primero salta a la vista. Y eso está requete demostrado. Para eso existen los jueces. Si no, convirtamos el Facebook en la Corte Nacional de Justicia y se acabó el cuento. Es posible, perfectamente. Yo concedo incluso que hay un legítimo derecho de la oposición venezolana a hacer presentes sus reclamos. Por cierto, pero lo que no es legítimo es que el Senado de Estados Unidos se sustituya a aquellas instancias que deben ventilar y resolver cualquier queja o reclamo que pudiese haber en contra de del gobierno venezolano, sus agentes. No es miedo, es indignación lo que nos mueve. Y otra cosa que me parece se confunde en el argumento del asambleísta Torres es
que de repente pareciera que el Senado de Estados Unidos lo que está sancionando es haber invertido en los Estados Unidos. Si es que ese fuera el criterio, que hay unos señores venezolanos que tienen una casa, que tienen una cuenta corriente en Estados Unidos, me pregunto cuántos de ustedes no la tienen también. No me extrañaría que más de alguno de nosotros aquí presentes tuviéramos una propiedad inmobiliaria en Estados Unidos, o una cuenta bancaria, o algún otro activo. ¿Es eso lo que está en juego? ¿Es eso lo malvado? ¿Es eso lo ilegal? ¿Hay algún delito en ello? Es que pueden ser dineros mal habidos, pero no podemos presumir que lo son. Si es que hay corrupción, y puede haberla, los corruptos o los presuntos corruptos deben responder ante los jueces de su país, no ante el Senado de los Estados Unidos, que no es instancia para juzgar la corrupción de nadie, y menos la de funcionarios extranjeros. Eso es, a mi juicio, confundir el tema. Si son revolucionarios consecuentes o no, eso lo debe juzgar el pueblo venezolano, no el Senado de los Estados Unidos. Si resulta que algún funcionario revolucionario se ha comprado un yate, primero habría que ver si lo hizo con bienes absolutamente bien habidos, primero. Y segundo, si es consecuente con su discurso. Lo primero lo resuelvan los tribunales venezolanos, lo segundo, el votante venezolano. Todo eso podemos discutir, pero lo que no puede hacerlo es una instancia que pretende convertirse en gobierno mundial. Y eso es a lo que resistimos. Si es que hay problemas de derechos humanos, adelante, investiguémoslos, juzguémoslos, llevémoslos a las instancias que corresponde. Para eso existe una institucionalidad internacional a la cual los Estados Unidos se rehúsa a someterse. Tan grave es, como lo dijo ya María Augusta Calle en su intervención, que ni siquiera a su propia institucionalidad se someten los organismos de seguridad de ese país. Invertir no es delito, torturar sí es delito. Bloquear las cuentas o las propiedades de una persona, no impedirles que se transen, es una forma de confiscación. Si yo tengo una cuenta corriente y no puedo mover el dinero de mi cuenta corriente, por supuesto que es una forma en que mi derecho a la propiedad se ve limitado y conculcado en alguna medida. Y por cierto, sí, cuando decía el asambleísta Páez, ¿de qué se preocupan? Bueno, yo no quiero creer que el Senado de Estados Unidos se da tanto trabajo en elaborar una ley para aplicar unas sanciones que son de remedio, que son de papel. Por algo lo están haciendo. Y es más, si ustedes leen los informes del propio Senado, de las propias agencias norteamericanas, esto forma parte de lo que ellos llaman intervención inteligente. O sea, en vez de sancionar al país, porque dicen sufre la población, sancionamos a sus líderes. Esto es muy parecido al asesinato selectivo. Y claro que tiene impacto. Pregunto, si alguno de ustedes le bloquean su cuenta en Estados Unidos o en donde la tengan, si es que la tienen, ¿no le afecta? ¿Cómo les diría a ustedes con eso? Así que yo quisiera, con estos argumentos, pasar a lo siguiente, que es indicar cuál es el centro del problema. El centro del problema es el tema de la soberanía y de la jurisdicción, de quién tiene que decidir, de quién tiene derecho a sancionar, de quién tiene derecho a bloquear, y también a reflexionar, ya que el asambleísta Páez quiere que hablemos holísticamente, y sobre eso una observación. Cada vez que se presenta una resolución sobre un tema, el típico argumento es decir, pero en tal parte del mundo hacen tal y cual cosa. ¿Por qué no nos pronunciamos también sobre eso? Vea, si tuviéramos que pronunciarnos sobre todas las atrocidades e injusticias que se cometen y que se cometieron, porque también nos sacan el argumento, ¿qué dijo usted cuando lo del apartheid? Tiene un minuto, asambleísta. ¿O qué dijimos sobre tal o cual cosa del pasado? No podríamos opinar sobre nada, porque tendríamos que opinar sobre todo al mismo tiempo. Opinamos sobre temas que son de esta inminente actualidad y sobre algo que como país nos afecta terriblemente, que tiene que ver con el orden mundial, con la naturaleza de la gobernanza mundial, con el asunto de cómo tiene que entenderse la justicia internacional, quién tiene que ser su agente responsable y quién tiene las atribuciones y la jurisdicción para tal cosa. Lo que ocurre, y con esto termino, es que se está utilizando el tema de los derechos humanos o de la corrupción políticamente para impulsar una política que es claramente destinada a promover intereses estratégicos de una potencia.
Esa hipocresía no puede ser tolerada, no puede ser permitida. Sí, los derechos humanos, sí, la lucha anticorrupción, sí, incluso discutamos lo que es consecuente revolucionario o no, que es un tema bastante más complicado que simplemente preguntarse dónde tiene sus propiedades o en dónde invierte. Todo eso lo podemos discutir, pero el tribunal de eso no es el Senado de los Estados Unidos de América, es el pueblo venezolano, es el pueblo ecuatoriano, son sus legítimos representantes, son los legítimos tribunales nacionales e internacionales que para eso están. Gracias, señora presidenta. Era la intervención de la